programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Buenas tardes, estimados. Nuevamente nos encontramos en nuestro programa Revelando en Radio Portales de Valparaíso con el gentil auspicio de Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Hoy día lunes, primero me gustaría hacer mención especial al deporte en nuestra región. Quien les habla es Javier Labrín, soy director ejecutivo de la Fundación Libertad y voy a estar como su locutor el día lunes, ya que nuestra querida María Eugenia Martini tuvo un pequeño percance personal, al cual les enviamos un fuerte y afectuoso saludo. También quiero agradecer a Marco Leblanc, que es el encargado de nuestros controles y todo el aspecto audiovisual, y por supuesto a todos los radioescuchas que nos privilegian con su sintonía todos los días lunes, ya sea en nuestras plataformas de streaming, en la página web de Radio Portales de Valparaíso o en nuestra sintonía directa. Dicho eso, por supuesto, como había mencionado, quiero comentarles un poco del deporte regional, que a mí me parece importante por mi formación y mi ADN oricieno. Nosotros este fin de semana tuvimos el encuentro de Everton de Viña del Mar, el equipo más grande de la región, por supuesto, junto a Deportes Iquique, si no me equivoco, inaugurando de hecho el nuevo estadio Tierra de Campeones, que es un recinto deportivo de alta gama, muy bonito, tengo que mencionarlo, en el cual fue un partido bastante vertiginoso y que Everton partió perdiendo. Nosotros veíamos que estaba medio complicada la situación, pero ustedes saben, con la pasión, el ímpetu que tiene el evertoniano y que lo caracteriza, logramos empatar a 2. Así que por lo tanto nos trajimos un empate con sabor a triunfo para la quinta región. Y en cosas menos importantes, creo que también Wander logró tener cierta categoría en una división en la cual está debutando, ya que, como nosotros sabemos, él antes estaba en segunda división y ahora se encuentra en primera, lo cual creo que es muy positivo que esté en primera, ya que son 6 puntos asegurados para Everton. Pero me parece muy destacable también mencionar que ganó Wander de Valparaíso en esta fecha. Si no me equivoco, a Deportes Concepción. Luego corroboro ese dato, que es menor, pero me gustaba mencionar primero lo de Wander, que creo que alegra a más personas de la región de Valparaíso y a mí en concreto. En esta oportunidad quiero comentarles que, en virtud de la actualidad, del compromiso que tiene Asofar y Revelando en concreto para con el país, creo que es súper importante y relevante traer a los radioescuchas un poco de debate, de actualidad y de información. Porque, como ustedes saben, estamos en medio de un proceso constituyente, de un ambiente, por decirlo de alguna forma, bastante beligerante en el debate público, y por lo tanto, en la medida que nosotros tengamos conocimiento, vamos a poder tener elecciones libres. Así que nos interesaba mucho tener la opinión de dos expertos a raíz de lo que está sucediendo en nuestro país, precisamente el proceso constituyente, como mencioné. Para dicha ocasión nos pudimos contactar con un grupo que se denomina Charlas Constitucionales y que en la quinta región está compuesto por diversos abogados y especialistas del área. Entre ellos me encuentro con Carlos Castro. Bienvenido, Carlos Castro. Muchas gracias, Javier. Y Verónica Reyes. Bienvenida, Verónica. Gracias, Javier. Ambos abogados de esta iniciativa, en la cual está dando a acercar el derecho constitucional a la ciudadanía. Me habían comentado que realizan charlas de forma gratuita en diversos aspectos y organizaciones de la sociedad civil, organizaciones intermedias, etcétera, juntas de vecinos, empresas, sindicatos. Por lo cual me gustaría primero que ustedes le cuenten a nuestros radioescuchas cuál es la dinámica, por qué, cómo nació y, por supuesto, cómo los contactan. Así que, Verónica, me gustaría que nos diese la primera aproximación. Bueno, este grupo de charlas constitucionales nació en Santiago por la reunión de un grupo de abogados que estaban muy preocupados por lo que se estaba informando o desinformando en la prensa y en redes sociales.
A raíz de eso decidieron formar este grupo para poder entregar la información a quienes lo necesiten de manera gratuita, ya sea familiares o que una persona junto a un grupo de amigos, trabajadores de una empresa, todo aquel que lo requiera, solicitando estas charlas gratuitas y así de alguna manera llegar al 26 de abril de manera informada, pudiendo tomar entonces la mejor decisión. Y bueno, también comentar que a lo largo de todo Chile somos cerca de 80 abogados que nos hemos abocado a esta tarea de prácticamente dar educación cívica a nuestra sociedad de forma gratuita. Hemos asistido a diversas empresas, juntas de vecinos, condominios, de departamentos o casas. En general vamos a cualquier lugar donde nos pidan dar una charla sobre la Constitución. Básicamente lo que nosotros hacemos es dar líneas bien generales de lo que es una Constitución, qué contenido tiene nuestra actual Constitución, que tan criticada que es, que muchas veces desconocemos lo que estamos criticando, o aquellos que la defienden también desconocen lo que están defendiendo. Y además explicamos el proceso constituyente, explicando cómo se ha ido gestando y ya cómo van a ser las elecciones, el plebiscito que tenemos ahora en abril. La idea de toda esta organización de charlas constitucionales, que así hemos denominado, es que las personas puedan votar informadas el 26 de abril. Perfecto. Lo más importante, ¿cómo los contactan ustedes por si algún radio escucha, alguna junta de vecinos, colegio, empresa, comité de vigilancia, etcétera, quiere precisamente tener este servicio gratuito en su comunidad? Bueno, nos pueden contactar por redes sociales. Tenemos una cuenta en Instagram que es @charlasconstitucionales, y también en Facebook. También tenemos una cuenta en Facebook que quizás está un poquito botada, pero está funcionando. Ahí siempre recibimos hartos mensajes y respondemos a la brevedad, así que por redes sociales nos pueden encontrar. Charlas Constitucionales. En Instagram, entonces. En Instagram charlas, y Facebook también. Charlas constitucionales. Así que el radio escucha que tiene algún grupo intermedio que necesite precisamente este tipo de asesoría. No solo la quinta región, sino que estamos de Arico Punta Arenas, tenemos abogados que están trabajando en este proyecto. Ah, perfecto. Entonces, tú mencionaste que dentro de las características o de la labor que estaba cumpliendo esta organización, era básicamente de entregar educación cívica. Entonces, vamos de lleno precisamente a nuestro tema y me gustaría que partiéramos conversando desde la piedra angular. Entonces, ¿qué es una constitución? Sí, la verdad es que hay que hacer ciertas preguntas, ¿verdad? Respecto a la Constitución. Desde octubre hasta la fecha ha despertado en la sociedad en general prácticamente la necesidad de conocer nuestra actual Constitución. Había un desconocimiento muy grande de primero, ¿qué es una Constitución? Es importante en primer lugar preguntarse qué es una Constitución y por qué es tan importante para un país. Entonces, y ahí que uno puede ir dando ciertos lineamientos y ciertos puntos que hacen que la Constitución sea importante. Por ejemplo, siempre decimos que la Constitución, o una Constitución en general, es aquella que limita el poder político del país. O sea, limita el quehacer de los políticos día a día, del presidente, del órgano legislativo. Ese sería lo más básico para definir una constitución, que limita el poder del Estado. Diría yo que más básica, sí. Y además, claro, limita el poder del Estado y además también le da la orgánica al país, al Estado, creando estas diversas instituciones que actualmente nos rigen, desde los tres poderes del Estado y el resto de las instituciones que también están en nuestro país, por ejemplo, Fuerzas Armadas, los tribunales de justicia, etc. Y también, creo que una de las cosas más importantes además, establece ciertos principios y también los derechos fundamentales que nuestra Constitución reconoce a todas las personas. Ahí tenemos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, educación, etc. Verónica, dándonos ya las primeras luces sobre lo que es una constitución, me gustaría que habláramos también ahora sobre nuestra constitución. O sea, que nos cuentes un poco
sobre la historia constitucional de nuestro país o la evolución constitucional de nuestro país respecto a la constitución actual que tenemos. Y también yo he escuchado que hay un debate sobre si es la constitución del 2005. Otros abogados como Claudio Alvarado dice que no es ni la de 80 ni el 2005, sino que es la constitución de la transición. Otros dicen que es la constitución de Pinochet, respectivamente, y así. Me gustaría un poco que nos hablara sobre el origen y el génesis de que a lo mejor se remonta a la de 1925 o la de 1980, pero un poquito para conocer la historia constitucional de nuestro país. A ver, nuestra constitución o la constitución actual fue redactada, ¿cierto?, por este grupo llamado o denominado Comisión Ortúzar. ¿Ya? Está integrada por no más de 10 juristas muy destacados de la época y que se demoraron alrededor de 7 años en redactar el texto. Luego de terminada esta redacción se presentó a la Junta, quienes le hicieron algunas modificaciones y luego entra en vigencia, no plena todavía, se da un periodo de transición y luego entra plenamente en vigencia. Desde ese texto que pasa a estar vigente hasta la actualidad, se han hecho una serie de reformas. Se han hecho alrededor de 20 o 30 reformas a la Constitución que han tenido como consecuencia cada una de ellas, y en total en su conjunto, 300 o 400 modificaciones al texto. Podemos encontrar al menos 2 reformas importantes, la del año 89 y la del año, como tú dijiste, 2005. La del 2005 tiene una particularidad, dado que la cantidad o la importancia de las reformas que se llevaron a cabo en esa fecha dieron lugar a que se denominara la Constitución de la Democracia. Fue hecha en el periodo del presidente Lagos, y de hecho se cambió la firma. Desde esa fecha lleva la Constitución la firma del presidente Lagos junto con la de Francisco Vidal, y se hace todo este discurso de que a raíz de esta reforma y la importancia de ellas se podría legitimar de cierta manera el pecado de origen que se dice que tiene nuestra Constitución. Si me permite, aquí tengo una cita del discurso de Ricardo Lagos cuando promulgó nuestra Constitución. Abro comillas, esto es un discurso de Ricardo Lagos, tan elocuente como solamente él sabe hacerlo. Dice: tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente. Es nuestro homenaje a la independencia, a las glorias patrias. Hoy despunta la primavera. Cierra comillas, Ricardo Lagos, 2005. Es por ello que, si bien por un sector se habla de este pecado de origen, de haber sido redactado en un periodo para algunos de dictadura, para otros gobiernos militares, se podría, para otro sector, entender saneado de este pecado de origen precisamente por la reforma del año 2005. En esa reforma se hicieron cambios muy importantes. Se bajó el periodo presidencial a 4 años, se eliminó la figura de los senadores designados, se entregó más atribuciones, y esto es bien importante, al Tribunal Constitucional, tan cuestionado en esta fecha. Y así, y de hecho, se estima o se piensa que de ganar en abril el apruebo sería una forma más de legitimar la Constitución de 1980. Sí, que gana el apruebo o el rechazo. Sí, me equivoqué, es que gana el rechazo. El rechazo, claro, sí, el rechazo, porque se entiende que si gana el rechazo, seguimos con nuestra Constitución vigente, por lo tanto ahí ya hay, como tú dices, en el ejercicio otra forma de legitimar. Y claro, hay una disputa ahí que está cuestionando la legitimidad vigente de la Constitución actual. Toda vez que, como ya bien explicó Verónica, que proviene de un gobierno de facto justamente, y se cuestiona la legitimidad de la actual Constitución. ¿Y podemos traducir un poco este debate de legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio? Hacerlo en términos simples. Verónica, a ver, se dice, respecto a tenemos 2 tipos de legitimidad: la legitimidad de origen de una Constitución y la legitimidad de ejercicio.
Lo que se está criticando, y se ha criticado ya durante mucho tiempo, es que la actual Constitución carece de la legitimidad de origen, porque fue redactada, promulgada por un régimen de facto. Pero hay otros teóricos que han dicho que la actual Constitución tiene legitimidad, probablemente no de origen, pero sí de ejercicio, toda vez que a lo largo del tiempo esta Constitución se fue validando. Prueba de ello es, digamos, los actos, digamos, que hizo lo que tú acabas de leer con respecto a la reforma que hizo Ricardo Lagos el año 2005. ¿Y qué es la legitimidad de ejercicio y la de origen? Una pequeña definición para que nuestros radioescuchas tengan este concepto en mente. Podríamos entender la legitimidad de origen de la Constitución es si al momento en que este texto constitucional es redactado y surge a la luz, cuenta o no con el apoyo de la soberanía. Se dice que tiene este pecado de origen en nuestra Constitución, pues por la forma en que se redactó y porque en ese entonces no teníamos este tribunal calificador de elecciones, no había un sistema como hoy lo tenemos y lo conocemos hoy para poder expresar o que el pueblo pudiese expresar y validar este nuevo texto. No estaban las condiciones para que realmente se llevara a cabo la democracia o se manifestara la voluntad del pueblo. Y en relación a la legitimidad de ejercicio, podríamos entenderla que este texto, independiente de su pecado de origen, en todos estos años se ha ido validando precisamente por, cómo manifiesta la soberanía del pueblo a través de las elecciones de sus representantes, de las autoridades. Por ejemplo, en el Parlamento, en la medida que se ha ido reformando constitucionalmente, o sea, se han elaborado reformas constitucionales, a través de los representantes del pueblo, se podría entender que en el transcurso de estos años se ha ido validando. Perfecto. Entonces esa es la distinción y uno de los principales debates que tiene nuestra actualidad y precisamente los cuestionamientos más drásticos, creo que vienen por esa línea. Yo no he escuchado más allá de la falta o la carencia de cierta concepción de derechos sociales que les gustaría que estuviese plasmada en la Constitución a algunos, pero no he escuchado más allá una profundidad de debate más allá de eso. O sea, nadie ha venido a cuestionar la autonomía del Banco Central, por lo menos hasta el momento, o la independencia que pueden tener los órganos e instituciones que hay en nuestra Constitución. Y hablando de eso, me gustaría que pasáramos un poco también al contenido de nuestra actual Constitución. Tú mencionaste que dentro de la Constitución o de las constituciones están consagradas ciertas instituciones, garantías, principios y también derechos. Entonces me gustaría que nos contaran un poco sobre, a grandes rasgos, por supuesto, del contenido, porque nosotros sabemos que no todas las personas se han leído la Constitución y muchas piensan que quizás las AFP, las ISAPRE, los medicamentos, las tarifas de los servicios básicos, o las penas respecto a las corrupciones o los delitos entre comillas de cuello y corbata están reguladas por la Constitución. Entonces vamos directamente al contenido real que tiene nuestra Constitución. Sí, me gustaría, Verónica, que nos hiciese un pequeño de hecho, también nos ha pasado en charlas que cuando preguntamos quién entiende el público, la gente que está en la charla, por Constitución, nos han dicho, a mí me llamó mucho la atención, una persona el viernes nos dijo, la Constitución es aquella ley que agrupa todas las leyes del país. Entonces tendríamos tomos y tomos, ¿no es cierto? Un mamotreto infinito. Así es. Entonces, a grandes rasgos, como en un principio dijo Carlos, podríamos entender que la Constitución, primero, limita el poder del Estado, ¿ya? Y para ello va a tener que establecer todas las atribuciones de los distintos poderes y de las autoridades que ejercen este poder, ¿ya? Segundo, organiza el Estado. Y tercero, establece, ¿no es cierto?, los derechos y las libertades de todos nosotros. Ese es el a grandes rasgos. Antes de dar el pase a Carlos, me gustaría señalar que es el marco regulatorio. Es una especie de rayada de cancha
para que después las leyes regulen en extenso y en detalle cada una de las materias. Y claro, como dice Verónica, sería una labor bastante complicada que una constitución regulara todas las instituciones, organismos del Estado. Sería prácticamente muy, muy difícil. Es por eso que lo que hace la constitución, o una constitución, es dar como el marco general, para que después otras leyes regulen o le den contenido a esas instituciones que están consagradas en la constitución. Antes de entrar al detalle, digamos, de la actual constitución, creo que es importante para quienes nos están escuchando ubicar la constitución dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Existe una teoría con un nombre bastante original, que es la teoría de la pirámide de Hans Kelsen. Se explica que, digo original porque en verdad se grafica, bueno, nuestros radio escuchan no lo pueden ver, pero esto se grafica como una pirámide donde la constitución se ubica en la punta de esta pirámide. Al medio de la pirámide tenemos las leyes comunes y en la base de la pirámide tenemos todos los reglamentos, instrucciones circulares, normas municipales, etc. Es decir, normas de inferior jerarquía, por así decirlo. Y esto se ubica dentro de una pirámide y de Hans Kelsen porque fue este jurista austriaco quien creó esta teoría que es tan aplaudida por los abogados. Y bueno, ¿qué explica esta teoría? Como ubica la Constitución en la punta de esta pirámide, esto quiere decir que es la Constitución que es la que informa a todas las otras leyes que están por debajo de la Constitución. Esto quiere decir que aquellas leyes comunes o decretos municipales, por ejemplo, no pueden contravenir lo que está consagrado en la Constitución. Y es por eso, ahí radica la importancia de una Constitución en cualquier país. Dicho eso, vamos a pasar, bueno, en primer lugar, la Constitución tiene un núcleo valórico bien fuerte en nuestra actual Constitución, que está en su artículo 1. En ella, la Constitución reconoce igual dignidad y libertad de las personas. Además, indica que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y además le da la autonomía a los cuerpos intermedios. Y también se consagra el también bullado principio de subsidiariedad. O sea, a primera luz creo que es un contenido que no parece descabellado. O sea, si alguien de buenas intenciones lo leyese, es difícil que estuviese en contra de que a todas las personas nos aseguren nuestra garantía y que la familia, por supuesto, es la esfera más íntima e importante en la cual se puede desarrollar la persona. Entonces, tampoco al parecer hay un contenido tan descabellado. No, claro que no. O sea, es algo muy básico en nuestra sociedad. La familia, los grupos intermedios, es algo pero totalmente básico, pero es tan básico que está consagrada en la Constitución, porque radica de una importancia extrema, toda vez que nuestra vida gira en torno a la familia, gira en torno a nuestras actividades para poder desarrollarnos como personas, etc. Entonces, es tan importante que está consagrado a nivel constitucional. ¿Y qué otras? Hablaste de un principio, vamos a entrar a él un poquito más tarde. Primero partamos por algunas instituciones, dejémosle pozo porque creo que ya se nos está acabando el tiempo, por lo tanto, ¿cuáles serían las instituciones más importantes que nos quedan en esta Constitución o que están consagradas en la Constitución? ¿Te refieres a organismos? A organismos, claro. Están detallados todos Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, y así todas aquellas que van representando las funciones que tienen que ejercerse en el Estado, función mecanismos contralores, función legislativa, ejecutivo, judicial. ¿Y las AFP están en la Constitución? Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, la AFP está regulada en un decreto ley 3500, no está, digamos, consagrada a nivel constitucional. Estimados, vamos a hacer un pequeño corte comercial, ya que está bastante interesante el debate. Les dejo la pregunta hecha y a todos los radioescuchas también que no se vayan de nuestra sintonía. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG,
Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos nuevamente en nuestro programa Revelando de Asofar AG, Radio Portales de Valparaíso, auspiciado por, como mencionaba, Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Este día, lunes 3 de febrero, tenemos el placer de contar con dos invitados muy especiales. Nosotros nos pudimos contactar con el grupo de charlas constitucionales, ustedes lo pueden buscar por Instagram, y es un grupo el cual está realizando distintas educación cívica, información, debate sobre nuestra constitución, el proceso constituyente y los desafíos que tiene el mismo en nuestra región. Por lo tanto, en este momento me encuentro con dos integrantes de este grupo que, como les mencionaba, con Carlos Castro, bienvenido de nuevo. Gracias, Javier. Y con Verónica Reyes. Nos vemos de nuevo, luego del corte comercial. Nosotros habíamos quedado conversando precisamente sobre nuestra constitución. Habíamos dicho que desde una parte nuestra constitución limita el poder del Estado, nos da el cuerpo normativo del Estado y también consagra algunos derechos y libertades. En concreto estábamos hablando sobre las libertades y los derechos que tiene nuestra constitución, y en el corte comercial Verónica me estaba comentando algo muy interesante sobre uno de los principales, o por lo menos de los más importantes derechos en el debate público en los últimos años, no sé si el más importante, pero uno de los más bullados. Verónica. Sí, en relación, me gustaría hacer un comentario en relación al derecho a la educación que está consagrado en nuestra Constitución. Ustedes bien saben que en los últimos años, precisamente en el último gobierno de la presidenta Bachelet, se hicieron varias reformas, o bien se dictaron una batería de leyes que vienen a dar respuesta a todas las inquietudes que se habían tenido en relación al derecho a la educación en nuestro país. Principalmente, no sé si se acuerdan de la consigna de que se quería una educación pública, gratuita y de calidad, ¿cierto? Fue así entonces que se dictaron algunas leyes que están actualmente en funcionamiento, y una que es la ley de la nueva educación pública, que tiene como objeto hacer este traspaso de los establecimientos municipales a los servicios locales de educación, que dejan de ser administrados por la municipalidad y pasan a ser administrados por el Estado, ¿cierto? Por otro lado, para dar respuesta a la gratuidad, se dicta la ley 20.845, más conocida como la ley de inclusión, que pone fin al lucro, elimina el financiamiento compartido y además, por el tema de la selección, contempla y crea este nuevo sistema de admisión escolar. Y por último, para hacernos cargo de la calidad de educación, se dictó la ley 20.529, que crea los siguientes organismos: la Superintendencia de Educación, la Agencia de la Calidad de Educación y el Consejo Nacional de Educación. Todas estas instituciones tienen por objeto lograr esta calidad tan anhelada por todos nosotros en la educación. Y en relación a todo esto que les acabo de comentar, me gustaría resaltar el hecho de que todas estas modificaciones que se hicieron, estas modificaciones que se hicieron al derecho a la educación, se hizo sin tocar ni siquiera un pelo a la Constitución. Así que... O sea que si nosotros, por ejemplo, quisiésemos reformar las FP, las ISAPRES, regular o desregular los medicamentos, las tarifas de los servicios sanitarios, por ejemplo, o aumentar las penas respecto a los delitos de cuello y corbata, colusión, soborno, cohecho, etc., tampoco deberíamos modificar, o no sería necesario e imprescindible modificar la Constitución. Así es, no es imprescindible cambiar la Constitución, ni siquiera reformarla, menos hablar de elaborar una nueva. Todos esos temas son materias de ley que podrían ser perfectamente reguladas o revisadas por nuestro Parlamento. Respecto a las libertades u otras garantías que tenemos en nuestra Constitución, nos gustaría que nos mencionaras alguna. Brevemente, la Constitución actual es muy rica en libertades.
Se dice, por ejemplo, dice la Constitución, consagra expresamente la libertad de culto, la libertad de enseñanza y para abrir establecimientos educacionales, la libertad de poder asociarnos libremente, la libertad de trabajo y la libertad sindical, la libre iniciativa en materia económica, entre otros. Y esto es importante porque nuestra vida nos lleva muchas veces a tener que plasmar nuestras ideas en ciertas instituciones, ¿no? Y es así que algún católico, alguna persona de otra religión puede abrir un establecimiento e impartir en ese establecimiento educación conforme a sus convicciones. Y además también esta libertad también se traduce en que yo pueda asociarme libremente a cualquier organización que no sea contraria a la moral y al ordenamiento jurídico vigente, y tenemos libertad de trabajo y la libertad sindical. O sea, nosotros podemos libremente decidir asociarnos a un sindicato o libremente desasociarnos también. O sea, la libertad no solamente implica el que yo pueda pertenecer a un grupo, sino que también me pueda salir libremente de este grupo. Y creo yo que es de vital importancia poder ejercer estas libertades, toda vez que es parte de la cotidianidad de nuestra vida. Perfecto. Entonces, esto para nuestros radioescuchas es lo esencial o lo más básico que tenemos respecto al contenido de nuestra Constitución. En virtud del tiempo, yo creo que acelerar un poquito también el debate y comentar o pedir que ustedes, nuestros abogados, nos comenten algunas características del proceso que estamos viviendo, Verónica, del proceso constituyente me refiero. Bien, podemos distinguir tres etapas. ¿Ya? La primera, plebiscito de entrada, la que se realizará el 26 de abril de este año. La segunda etapa es la elección de los constituyentes, si gana eventualmente la prueba. Y la última, que sería el plebiscito de salida o ratificatorio. ¿Ya? Entrando directamente ya al plebiscito de entrada, que podemos comentar. Y acá me gustaría derribar varios mitos o desinformación que se da en redes sociales. Perfecto, el micrófono es tuyo. En relación a la pregunta, lo más básico. Primero, aclarar que son dos papeletas. No es una papeleta o una cédula con dos preguntas. Son dos papeletas entre sí. La primera nos van a preguntar, ¿quiere usted una nueva constitución? Con la opción apruebo o rechazo. Ya, no es sí o no, porque también se ha escuchado que dicen No. Yo estoy por el no. O yo estoy por el sí. Está ya definido de la ley 21.200 que reformó nuestra constitución actual para incorporar este mecanismo de plebiscito para la redacción de una nueva constitución. Ya está señalado expresamente qué es lo que se va a consultar. Entonces, y acá, primero, pasa mucho que hay personas piensan que nos van a consultar si queremos modificarla, si queremos reformar, sacar algo, poner algo. No. Nos van a preguntar directamente si queremos una nueva constitución y que no nos muestran. ¿Ya? Eso es lo primero. La segunda papeleta nos van a preguntar cuál es el mecanismo que usted preferiría para la redacción de la nueva constitución. Y ahí está la opción de convención mixta constitucional y la convención constitucional. Aquí quiero aclarar de que la segunda papeleta no es vinculante si es que gana el rechazo. Ojo ahí, ¿ya? ¿Y por qué? Porque yo me he dado cuenta que en redes sociales o en la prensa se habla mucho de que si una persona va a votar rechazo, no debiera directamente votar en la segunda papeleta o bien anularla o dejarla. Entonces, y eso no es así. Cada uno de nosotros tenemos el derecho a manifestarnos y dar nuestra preferencia en la primera papeleta y en la segunda papeleta. Por tanto, una persona si desea votar rechazo en la primera papeleta, perfectamente puede dar su preferencia en la segunda papeleta en el evento de que gane la prueba. ¿Ya? Eso es importante. En realidad, seguimos con este plebiscito de entrada. Datos interesantes. Tú me mencionaste que teníamos la posibilidad de elegir convención constitucional o convención mixta. Dame características de una y la otra, por favor. En relación a la convención mixta, está integrada por 172 miembros, ¿ya? Y estos se dividen el 50% en parlamentarios y el otro 50%
personas elegidas especialmente para estos efectos, ¿ya? A diferencia de la Convención Constitucional, que está compuesta 100% por personas elegidas especialmente para estos efectos, y su número de integrantes baja a 155, ¿ya? En el caso de la convención mixta, este 50% integrado por parlamentarios son elegidos por el Congreso Pleno. O sea, ellos mismos se van a elegir, porque el 50% de 172 serían 86. O sea, ellos mismos eligen quiénes de ellos, llegando al número 86, integrarían esta convención. Y en relación a la elección de los constituyentes, ya sea mixta, el otro 50%, o bien la convención constitucional, a mí me gustaría también señalar o dar algún gatito. Primero, se va a utilizar el mismo mecanismo de elección proporcional, incluido arrastre. Es el mismo mecanismo que utilizamos para elegir a los diputados en el año 2017. ¿Ya? Ojo con eso, porque ahí derramos otro mito. El que va a ser una constitución del pueblo, que va a estar integrada por nosotros, no es así. Ya está definida la forma en que se va a elegir. Segundo, en relación a los requisitos para ser electo o para candidatarse a poder constituir o participar en esta convención, se exige ser ciudadano mayor de 18 años y no haber sido condenado a pena aflictiva. Quería hacer unos comentarios, porque al decir ciudadano, abre la puerta a que pueda ser un chileno o un extranjero avecindado más de 5 años en nuestro país. A diferencia, Javier, de lo que se exige para ser candidato a diputado, que derechamente se exige ser chileno, mayor de 21 años y además le exigen un requisito mínimo de educación, que es el nivel de cuarto medio. O sea que, a ver, para ser convencional o esta persona que puede redactar la nueva constitución en cualquiera de estos dos órganos, electo directamente por la ciudadanía, se le pide que sea solamente ciudadano y mayor de 18. Mayor de 18 años. Y a nuestros parlamentarios mayor de 21. A los diputados mayor de 21. Y chilenos. Y chilenos, perfecto. Y en el caso de los candidatos a integrar esta convención constitucional, no se exige ningún nivel educativo. Por tanto, puede ser un chileno de 18 años con el segundo básico. O podría ser un extranjero de 25 años que lleva más de 5 años en nuestro país y que tampoco haya terminado su nivel de educación media. Complicado, ¿no? O sea, interesante el dato, no sabía eso. Lo natural es una tarea muy importante redactar una constitución. Ya vimos que en la historia constitucional siempre han habido expertos redactando este texto fundamental para la nación. Entonces, en verdad, como que da para pensar un poco los requisitos que están y que ya están establecidos. Claro, ya están en la ley. Entonces, da para pensar, da para pensar. O sea, si que Radio escucha esta información por lo menos relevante, a mí me llama la atención que estos requisitos sean más laxos para redactar la constitución más que para ser un parlamentario, entendiendo que el proceso que estamos viendo y precisamente la redacción de una constitución es algo monumental. No estamos hablando de que nos vamos a juntar a jugar bachillerato, sino que la constitución es nuestro marco, como habíamos dicho en el primer bloque, lo más importante dentro de esta pirámide o de nuestra casa común, estaría en el ángulo y por lo tanto normaría absolutamente todo y cada una de nuestras esferas, y dejarlo esto a una libertad en la cual no hay un mínimo requisito para que tenga un piso de seriedad, por decirlo de alguna forma. Ya creo que nos empieza a dar algunos detalles que implica vincularnos e interesarnos un poco más. Y respecto a la convención mixta, volviendo a eso, muchos han hablado respecto a su composición. Yo he visto algunos grupos que promulgan o promueven de que esta es la mejor opción. ¿Cuáles serían los detalles? Como tú ya nos adelantaste, Verónica, que es 50 y 50 compuesta por ciudadanos y parlamentarios que se eligen entre ellos mismos. ¿Y cuáles serían su régimen, su remuneración, dónde operarían, cómo operarían? ¿Tenemos algunas nociones respecto a eso?
A ver, en relación a la convención, pero sea mixta o constitucional, en relación al costo, Cervel ha estimado, y ha sido Cervel el que ha dado este dato, que solo la consulta que se lleva a cabo el 26 de abril, es decir, no todo el proceso constituyente, solo la consulta del 26 de abril tendría un costo aproximado de 30.000 millones de pesos. Y para hacer una referencia, comentarles que un CEFAM, un consultorio, tiene un costo para el Estado de 2.000 millones. ¿Ya? Es para que tengan una referencia. O sea, con el costo de la consulta de abril, podríamos construir 15 CEFAM o 15 consultas. En relación a la remuneración, salvo los parlamentarios, ¿cierto? Que ellos siguen manteniendo su dieta. Esto es constituyente, convencionalista, asambleísta, como se le denomina. Sí, ¿qué nombre hay que darle? Convencionales según la ley. Convencionales constituyentes. No, convencionales. Convencionales. Sí. Van a recibir una remuneración mensual de 50 UTM. Eso APP, 2,5 millones. Se estima que de ganar el apruebo y de ganar la convención constitucional, el costo mensual solo en remuneraciones sería de 387 millones mensual. Algo me quedó dando vuelta. Mencionaste que el valor o la remuneración, asignación, transferencia que haría el Estado a cada uno de los convencionales sería de 50 UTM, ¿cierto? Así es. En el caso de que sean ciudadanos electos para tal efecto. Exacto. Y en el caso de los parlamentarios, Sí. Ellos mantienen su misma dieta. Exacto. Si ganara el apruebo y convención mixta, los parlamentarios siguen manteniendo su remuneración actual. No se le suma una remuneración por ser convencional. No. O sea, pero de todas maneras, por lo tanto, significa que en la convención mixta habría 86 personas que ganan A y 86 personas que ganan B. Por hacer la misma función, ¿cierto? Que redactar, así es. Y a los parlamentarios, en ese caso, se les exime de integrar las comisiones en las que estaban en el Parlamento y de ir a las votaciones o los trabajos habituales que ellos desempeñan. Quedan eximidos de eso. Pero quedan eximidos en cuanto a que no es una obligación, pero no se suspende su labor parlamentaria. No. Ellos van a tener que seguir legislando en la medida de su tiempo y de su voluntad. Así es. No es que se les prohíba realizar esa función legislativa, sino que quedan eximidos por estar desempeñando esta función redactora de nueva Constitución. Ahora, me gustaría hacer ya hablamos de los costos, me gustaría hacer un comentario en relación al plazo, porque se estableció un plazo para redactar esta Constitución de 9 meses, prorrogable por una sola vez, por 3 meses más. O sea, hablamos un año, ¿cierto? Y aquí, Carlos, tú nos podrías, como lo hablamos anteriormente, sí. ¿Cuánto se demoró la Comisión Ortúzar? La Comisión Ortúzar se demoró aproximadamente unos 7 años. ¿Cuántos eran? Cerca de 10 personas, que más o menos, me imagino yo, la discusión no habrá sido tan álgida como lo va a ser en un actual panorama, en una eventual convención constituyente que podamos tener hoy día. O sea, probablemente esos 9 meses se prorroguen, no 3, sino que quizás a 9 meses más, creo yo. O sea, y a lo mejor el debate en la Comisión Ortúzar no fue tan álgido en cuanto a sus decibeles, pero sí en su contenido, me imagino, porque, claro. Por ejemplo, ahora el debate que tenemos en el Parlamento, donde vemos personas que llegan encapuchadas y otros con capas de superhéroes, creo que tampoco el debate es muy alto. Pues fueron 7 años de redacción por un grupo de 10 personas, pero acá, si es que gana la Convención Constitucional, estamos hablando de 155 personas que se tienen que poner de acuerdo. ¿En cuánto? ¿Un año? Y respecto al 155, a la composición, uno también de los temas que han traído a algunos debates o crispaciones más aún de las que ya tenemos es lo que se denominó la regla de los 2 tercios para poder llegar a algún acuerdo dentro de la convención, la cual termine siendo el contenido de la Constitución. Y eso también se vincula con el tema del trabajo en blanco.
Entonces, ¿nos Claro. pueden contar un poquito respecto a los dos De tercios? hecho, es precisamente esa combinación es la que encontramos, o personalmente que encuentro perjudicial. Hoja en blanco quiere decir que se va a redactar una nueva constitución sin tomar como base la actual. Es decir, literalmente una hoja en blanco. Se van a tener que poner de acuerdo en estos convencionales por cada uno de los puntos, uno a uno. Y ellos van definiendo los puntos. También el contenido de esta constitución. Entonces, a eso si le sumamos el quórum que se estableció, cada uno de estos puntos para ser incorporado en el nuevo texto tiene que tener la aprobación de un 2/3 de los integrantes de esta convención. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si no, respecto a un punto, no llegan a cumplir este quórum de los 2/3? En el eventual caso de que hubiese 1/3 más 1 que se opone, o sea, a todo quizá, o a gran parte de... Les voy a dar un ejemplo, pensando que la convención en vez de 155 sean 100, para que el trabajo matemático sea más fácil. Y yo o un grupo quiere regular el derecho a la propiedad y con unas nuevas ideas respecto de la expropiación, ¿ya? Requeriría para su aprobación y sea incorporado en el nuevo texto 67 votos, ¿cierto? Porque 2/3 serían 66 más 1 requiere entonces 67 votos. Y no los obtiene. Como no obtuvo el quórum, no queda en el texto de la Constitución. ¿Y dónde se regularía esa materia? En el Congreso. Sería materia de ley, que requeriría un quórum menor, mayoría simple, y que estaría sujeta a la mayoría circunstancial que tengamos en el Congreso en esa época. O sea, cada 4 años eso podría ir variando. Ese es el juego que se hace, o la combinación nefasta entre 2/3 y hoja en blanco. Si no hubiésemos hablado de hoja en blanco y tuviéramos de base la Constitución actual, los 2/3 no sería tan perjudicial. ¿Por qué? Porque si no se aprueba, se mantiene el texto actual. Claro, yo he escuchado algunos amigos liberales que promueven la constitución mínima o constitución liberal, precisamente en que esta norme única y exclusivamente lo más esencial para que no terminamos con un mamotreto, como dijo una alcaldesa. Y yo creo que probablemente con este escenario efectivamente tengamos una constitución mínima porque no nos ponemos de acuerdo en nada. ¿Y qué pasa si no se ponen de acuerdo efectivamente en nada? Porque basta que 34 personas, por lo tanto, se opongan, o 34 personas, Sí. en el escenario de lo que fuera dijimos 100, claramente, para que efectivamente no pudiésemos ingresar ninguna institución, derecho, garantía, etc. Y hablando respecto de nuevo, a lo más esencial que tenemos en nuestra Constitución, creo que el acuerdo también daba algunas luces. Si no me equivoco, aseguraba que manteníamos el régimen de república, el sistema democrático, Eso es y importante. se mantienen vigentes los tratados internacionales. Es importante porque este acuerdo que ya está en En ley. establece limitantes. O sea, Sí, son limitaciones más que contenido mínimo. justamente son limitaciones. Una de las limitaciones, por ejemplo, es que se tienen que respetar todos los tratados internacionales que Chile ha ratificado a la fecha de la celebración de esta convención constituyente. También ¿Los tratados internacionales a la fecha de que se constituye la Constitución o que se presenta la Constitución? Tienen que ser ratificados y vigentes. Antes de la dictación de esta ley. Por tanto, es antes de claro. que se constituya la convención. sí. El carácter de república del Estado de Chile, se debe respetar también el régimen democrático y Tiene que respetar todas las sentencias firmes y ejecutoriadas que han sido emanadas de los tribunales de justicia de nuestro país. así es. Y ojo, Javier, me gustaría agregar lo último. Se estableció una limitación muy importante que quizás daría para otro debate. Se estableció de que la convención se anexa no tiene prohibido, y se dejó señalado expresamente, atribuirse otra autoridad u otra función que la de redactar una nueva constitución. Perfecto, yo creo que eso es a raíz de los descabellados comentarios que emitió el dirigente de Normas FP Mesina, creo, Sí.
Pero esto fue anterior, esto está establecido en Sí, la reforma sí. constitucional. O sea, la misma reforma, la misma acuerdo deja claro de que lo que dijo Mesina, recordemos, él sugería que una vez que se constituya la convención, cierran el Congreso. Claro, eso es atribuirse otro... Por lo tanto, eso ya desde el principio está prohibido. para alguien medianamente sensato, eso ya está prohibido. O sea, Así es. claro, de esa categoría excluimos a Mesina, claramente. Entonces, estimados radioescuchas, hoy día tuvimos un programa especial sobre nuestra Constitución, espero que haya servido. Por supuesto, agradezco a todos por su sintonía, a nuestro informático Marco Leblanc, un saludo también a María Eugenia Martini, que no pudo venir, pero nos debe estar escuchando, y por supuesto a Carlos y a Verónica, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Hasta luego.